Continuamos con este proyecto Hablemos de Teatro en Costa Rica. Como ya pudieron ver en el título y en la descripción, vamos a hablar sobre teatro de muñecos. Ya hablamos de teatro musical, hablamos de teatro performance y hablamos de teatro de improvisación en Costa Rica. Al igual que en los videos pasados, en este cuento con, para mí, las personas especialistas en el tema. Me acompaña Fernando Tiel, Kembly Aguilar y Anselmo Navarro. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Ya vacunados, vacunadas? Sí, yo también, ya con la primera dosis por lo menos. Septiembre me toca la segunda, feliz. Ya casi, que bueno, me alegra mucho. De hecho, ahora también vi que Fernando tenía a un invitado por ahí cerquita, ¿verdad? Que ya anticipa el tema que vamos a conversar. De la muerte, entonces. Ay, no. Eso sí, tengámoslo lejos. Sí, No, como ya pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de teatro de muñecos. Y empecemos por esa pregunta tan grande. ¿Qué es teatro de muñecos? A ver quién empieza. Pues la verdad es que si queremos simplificar, es teatro con muñecos, con objetos, con cosas, pero es teatro donde el actor transfiere su poder comunicador a las cosas que manipula, básicamente y en general. Hay un término que me gusta mucho que se usa en alemán, que es el teatro de figura, porque el teatro de figura involucra no solo al muñeco, sino que también al objeto, ¿verdad? Entonces es como un mundo más grande en donde cualquier cosa puede entrar en una acción dramática. Hay una palabra también que dijo Ariel Bufano hace tiempo, que es aquel objeto que se mueve en una función dramática. Todo objeto que se mueve en función dramática. Entonces entra todo lo que es teatro, danza, artes plásticas, todo lo que puede involucrar. Y claro, y a eso se le junta también en las culturas populares en fiestas, el toro de Boruca, la giganta, ¿verdad? O sea que de pronto no está en una acción dramática, pero es un objeto que está manipulado. Tomando vida. Por eso, en función dramática, porque uno puede mover una cuchara, un tenedor, pero si ya uno le da un sentido, un sentimiento, una función dramática, justamente se transforma en un títere. En un objeto dramático, exactamente. Ay, me quedó resonando, por ejemplo, las botargas. Sí. Están en la familia, la familia de... ¿Cuáles características creen usted, aparte de la presencia entonces de las figuras, que ya eso es lo que me encanta conversar con ustedes especialistas, que ya yo voy aprendiendo y educando, y también todas las personas que ven este video, ya creo que teatro de figuras sería el correcto nombre para utilizar? ¿Cuáles son otras características, aparte del uso de figuras? Tal vez, vinculado al hecho de la figura, una de sus características que para mí son de las más fascinantes es que tiene la posibilidad de salir del inmediato territorio de lo real para entrar al mundo de lo imposible, haciendo lo posible. Y eso es el poder de la combinación del objeto, la imaginación de quien lo mueve y la sensibilidad de quien lo percibe, porque entonces se crea un universo fantástico que el actor en sí mismo, y no le quito méritos a los actores dramáticos, jamás van a poder lograr. O sea, es decir, un títere naturalmente bien movido puede desarticularse y convertirse en cualquier cosa. Se puede quitar la cabeza y seguir actuando. Exactamente. Por eso yo creo que es una de sus principales virtudes y características. Y es poético, es visual y además, como lo dice Anselmo, pero en otras palabras, puede hacer cosas absurdas que están lejos de las posibilidades técnicas. Pero que se le permite. Los humanos. Que son permisivas, permitidas y aceptadas por el espectador. Y otra cosa también muy chiva es que, hay una coherencia general entre la escenografía y los muñecos.
o el objeto, ¿verdad? Que estás manipulando. Porque siempre en el teatro de humanos, pues, pues ves todo reducido al espacio donde quepa en el escenario. Entonces, como que las cosas no tienen una coherencia. En esta sí. Okay, y el personaje es el personaje, no es alguien vestido de, tampoco. Entonces, si tenés una bruja, tenés a la bruja. Si tenés a la muerte, como Fer ahí, tenés a la muerte, ¿verdad? No es alguien vestido de, ni metido en un espacio que trata de representar, sino que es totalmente acorde. Eso, puedes tener uno con 3 ojos, con 2 cabezas, con 4 brazos, y esas cosas no las logras como de una forma tan verosímil con un actor. El títere es algo metafórico y simbólico, Sí. encierra todo eso. Y siempre hay una palabra que me quedó cuando dice cuál fue el primer títere que el ser humano creó, en su propia sombra. Y eso Absolutamente. es mágico, porque la sombra para esas culturas de aquellas hordas y aquellas culturas en la caverna con el fuego, ver esa sombra que se mueve y todo ya es mágico, es algo simbólico, algo metafórico de la persona que no puede comprender más allá de lo real. Por eso son tan queridos y tan odiados. Claro, odiados porque son siempre muy críticos Y muy y mágicos. son irreverentes. El títere es irreverente, rompe con la realidad. Y esa es otra de las cosas lindas del títere. Puede decir cualquier burrada. Puede coger a su hijo y meterlo en una picadora de carne y sacar una salchicha, Sí, por ejemplo. Mi Hoy papá no tenía está una muy bien marioneta. visto que se diga, pero durante muchos años el Polichinela era el guerrillero Sí, social de los mercados ingleses. claro. Y de hecho, ¿no es cierto? Criticaban todo lo que era el reinado o el poder, lo criticaban tremendamente. Entonces, eran Mira, perseguidos, los titiriteros eran perseguidos y varios los fueron. echaron de la iglesia y los echaron del palacio. Por eso nos volvimos, como quien dice, verdaderos callejeros ambulantes. Sí. Ah, bueno, Hasta les quitaron la voz y tuvieron que Guiñol en usar Francia pitoreta. también. Guiñol en Francia también era el portavoz de la Revolución Francesa, y ese le permitían decir cualquier cosa. Seguro por ahí viene la frase de no dejar títere con cabeza, ¿verdad? Bueno, y aquí, Puede ser. asimismo, hay muchos que lo ignoran o lo tapan, que es que Carmen Lira fue una de las primeras titiriteras del país y justamente lo usaba para propaganda política del Partido Comunista, ¿no? Entonces en Limón hacía con su teatrino de títeres que hacían propaganda política. Con Carlos Proselitista. Luis Fallas, esos ¿Sí? títeres están en el Museo del Niño. Sí. No tenía ni idea de ese dato, ni idea Eso es completa. que, sí, sí. Esas son facetas que se dejan de lado porque el Partido Comunista es Sí, prohibido. sí, hablaba hace poco en una entrevista de Artistas de Oro con Juan Fernando Cerdas, y sí, me contaba, hablábamos como era como casi con un insulto, decirle a alguien comunista y ese tipo de cosas, Sí, era algo sí, malo. sí, sí. Bueno, Yo, y tiritero y payaso seguro también, porque ujú. Artista. está así en general. Yo creo que para ya ir llegando a Costa Rica, lo que yo percibo es que al lado de una persona titiritera tiene que haber una habilidad manual. Yo no sé si en sus casos ustedes crean siempre sus objetos o no, pero yo creo que es casi que viene con ustedes, esa habilidad manual de crear objetos. Sí, es que el titiritero es muy familiar en el sentido de que utiliza todo lo que está a su alrededor para construir los títeres. En el sentido, te digo, también uno le aportan la familia o los que están al lado. Y uno es un artesano. Si ya lo quiere hacer tipo empresa, entonces uno puede contratar gente que le haga los títeres. Pero por lo general el titiritero, ¿cómo te podría decir? Era como mi papá que dice, cuando una inundación, él lo primero que salvó de su casa fueron los títeres. Y dijo que para él era perder un hijo si perdía esos títeres, porque los amaba tanto y es porque los hace con sus propias manos, es una creación propia, ¿no?
Es como parir un títere. Tal vez hoy día, en este mundo tecnológico y abundantemente sobreinformado, es posible que sí existan creadores de títeres que no manipulan, que son talleres especializados, y eso sucede mucho en el cine, y en producciones muy grandes, Broadway, cosas así, en donde hay un equipo de producción de muñecos que son ingenieros y artesanos que realizan las piezas para que las manipule o un actor dirigido por un director que normalmente es titiritero y tiene el conocimiento del lenguaje del movimiento, pero eso es, digamos, hablando en las grandes ligas exteriores. Aquí en nuestros territorios, y yo diría que de México y hasta la Guerra del Fuego, pasando por el Caribe, los titiriteros son dueños y gestores de sus propias piezas. Tanto así, como lo dice Fernando, que es muy raro que uno haga un muñeco y luego lo utilice, o sea, y le ponga una personalidad para un espectáculo y luego mude con otro nombre a otro espectáculo. Normalmente no pasa, haces otro, porque cada objeto, cada muñeco, cada títere, en el fondo es un personaje con identidad, porque se construye según lo que queremos que haga, para qué está hecho y qué es su rol exactamente. En Costa Rica yo sí he estado viendo en los últimos años que ha habido más teatreros jóvenes que están interesados en montar sus espectáculos con muñecos y sin embargo no están construyendo. O sea, ha llegado un momento en que también han visto, ok, lo quiero contar de esta manera, pero alguien lo va a hacer mejor que yo en la parte de construcción. Y entonces ya están empezando a delegar la parte de la fabricación a otras personas, inclusive de artes plásticas, que ya están entrando, digamos, a construir muñecos, porque también están valorando la importancia de la parte estética, ¿verdad? En su espectáculo, porque es muy visual. Meter un títere es una decisión también de hacer teatro muy visual. Entonces, si bien hemos tenido una tradición en que el titiritero es un multitask, ¿verdad? Escribe, actúa, construye, escribe, vende, limpia el chanter, ¿verdad? O sea, cobra las entradas, después actúa, se baja y se aplaude solo, ¿verdad? O sea, ya se está delegando un poco en las nuevas generaciones. Entonces yo sí pienso que estamos ahorita en una etapa en donde podemos ir viendo ese cambio de poco a poco. No sé si eso en un futuro podrá ser una especialización, como en otros países. Por ejemplo, en Canadá, pues hay gente que construye, hay gente que escribe y hay gente que dirige para títeres. Ya la cosa está más dividida y bueno, y el resultado es exquisito también, ¿verdad? Entonces, pienso que sí. A ver, Latinoamérica, como dice Anselmo, todavía predomina el titiritero multitask. Sin embargo, vamos mutando poco a poco hacia otros campos. Lo único que me preocupa cuando he visto, porque yo he hecho títeres para ciertas obras de teatro, es que lo usan solamente para un tipo de obra y ya después se olvidan del títere, ¿no es cierto? De utilizar el objeto, el títere. Se usa como un medio también a veces como de facilidad o rapidez y te lo mandan a hacer, hacen la obra, pero vos ves que no hay esa alma del titiritero, porque también hay que tener cierta trayectoria de trabajo en títere, seguir trabajando, porque es una práctica, es algo que uno tiene que sentirlo y realmente hacerlo porque le gusta lo que está haciendo, ¿no? Porque Y muchas veces Fer, lo he visto como un objeto de nada más como de relleno o de ayudar, ¿no es cierto? yo estoy de acuerdo ahí con Fer y yo pienso que hay que hacer una salvedad. Ese no es teatro de títeres. Sí, Ese es teatro sí. con alguna escena con títeres. Y es muy diferente hacer teatro de títeres que tener un títere como utilería. Para, Exacto, para exacto, nosotros los títeres no exacto, son es utilería. utilería. Es un objeto utilitario, nada Sí, sí, más. cuando uno los ve que los agarran, los arrastran, los tiran, y verdad, y uno hasta que se les para el pelo, ¿verdad? Y ahí está la importancia del títere, porque muchas veces utilizan el títere, pero no se instruyen cómo
cómo manejar o manipular un títere, ¿no es cierto? Entonces uno hace un títere lindísimo que lo pueden utilizar, pero después ve la obra y dice, uy, ¿cómo no le sacaron provecho a esto? Porque faltó la parte aquella de una formación, como decía Kemble, que hay que, yo digo que a veces los que estudian teatro y todo tendrían que llevar materias de títere. Además, porque lo he comprobado, de que el títere por la posición, suponete, los títeres de guante, generan una respiración diferente, entonces uno proyecta más la voz. Yo he visto que uno logra proyectar más la voz y mejor calidad de voz con el títere. Entonces, eso es un ejercicio que sería buenísimo para los actores después. También el transportar, como decía Anselmo, el transportar la vida a un objeto, una expresión a un objeto inanimado, es un esfuerzo doble. El actor tiene su rostro, tiene su cuerpo para transportar aquello, pero el títere, que es un objeto, una máscara inanimada, es difícil. Hay que hacer el doble de esfuerzo. Ustedes, creo que sin querer, y ya ahorita Kemble lo mencionó un poquitito, yo creo que hay una forma específica, si lo aparto de otros como tipos, por así llamarlo, de teatro. ¿Cómo son sus procesos de creación de una obra de teatro, de muñecos? Ya particularmente cada uno. Muy En mi interesante. caso, sí. Bueno, Bueno, Anselmo, pues, sí. dale, dale. No, en mi caso hay forma de hacer. Una es tener un guión o hacer una obra. De hecho, ahora últimamente estoy escribiendo muchas obras porque hay titiriteros que lo están haciendo en Cuba, en Venezuela y en Argentina. Están haciendo una obra mía y la hacen diferente. Es verla, uno se enriquece con eso, ¿sí? Esa es una forma. Otra de lo que yo trabajé con Cocinando Sueños, que era, hice los títeres, no sabía qué iba a hacer, y después entonces uno arma, como hice un gusano y no sabía qué hacer, y veo una ristra de chorizo y digo, ah, ya sé, el gusano se enamora de la ristra de chorizo. Entonces, porque parece un gusano, entonces eso causa mucha gracia en la gente y hice el títere y después luego hice el sketch. En este caso, esto de los esqueletos, la idea es justamente parte de que nos estamos olvidando de aquellos que han muerto. Y de una frase partió la obra, que es que el no recordar es morir. Uno, cuando no recuerda, es cuando realmente muere. Entonces, de ahí nace la obra, que son todos esqueletos que tratan de hacer un circo para traer a la gente al cementerio y ser recordada, para no morir. Está lindo eso. De ahí, parte de una frase, ¿no es cierto? Entonces, Para mí, yo uno creo que el crea la proceso obra. creativo es muy, este, Variado, sí. sí, es muy aleatorio, depende de muchas cosas. A veces a mí me dispara la música y la música me lleva a imaginar una aventura. Otras veces es la plástica, otras veces es un guión o un cuento. Generalmente los cuentos ayudan, pero también es cierto que el proceso creativo o creador, como quiera llamarse, es muy dialéctico. Va y viene, retrocede, se equivoca, tiene conflictos, se reconstruye hasta que logran las piezas del cubo Rubik ir armando y uno dice, bueno, esto ya empieza a tener sentido. Ciertamente, cuando se parte de un guión escrito, una de las partes más difíciles es salir del guión escrito, ¿verdad? Para que el guión escrito no sea un texto, sino sea una cosa visual. Y al revés, cuando partes de algo que no tiene texto, lo más difícil es llegar a construir un texto, aunque sea sin palabras, que pueda ser entendido por el espectador de la misma manera que uno quiere, uno lo entiende, que no sea demasiado volado ¿verdad? Incomprensible, por más que uno diga que a mí me gusta, ¿verdad? Y así yo creo que es muy dialéctico y en el caso nuestro, de los titiriteros, que generalmente hacemos el proceso muy integral, o sea, como dice Kemble, partimos desde la necesidad de hacerlo hasta la necesidad de venderlo y ver dónde se almacena y cómo se transporta. El transporte
se vuelve un requisito imprescindible para diseñar, porque no podemos andar en camiones de media tonelada toda la vida. Entonces tenemos que diseñar pensando en portabilidad, en tiempos cortos de montaje o desmontaje, en versatilidad de cosas que se puedan colocar en un gimnasio, en una sala, en una casa, en fin, inclusive hasta uno ya exagerando puedes ir a un teatro y no pienses más de un día de montaje, o sea, porque no hay teatro que te acepte. Ahora, si es ópera, si es lírica, si es teatro convencional, sí, te dan 3 días de montaje perfectamente. Pero a nosotros llegamos y no, sí, ustedes se pueden poner aquí, pero las luces no se pueden mover porque es para el teatro, que está en la noche. Entonces, esas limitaciones también nos obligan mucho a la hora de diseñar, construir, escribir. Así es. Bueno, yo mi proceso en los últimos montajes, y voy a decir en los últimos porque uno va creciendo y uno va cambiando también en la forma de crear que tiene, ¿no? Va teniendo otros aprendizajes y otros intereses y va mutando, digamos, un poco el camino, ¿verdad? Con la experiencia. Yo parto mi proceso desde el texto. Yo estoy escribiendo y estoy pensando en la parte técnica. ¿Cuántas manos tengo para sostener una cosa? Igual. ¿Cómo se desarma? ¿En dónde se esconde? ¿De qué tamaño es? ¿Qué técnica tiene? Si yo quiero lograr un efecto de distancia, ¿es el mismo muñeco que va a estar acá, el que está allá atrás? ¿O el personaje tiene 3 versiones o 4 versiones de muñeco? El personaje como muñecos, ¿verdad? Según el efecto que quiera lograr. Eso para comenzar. Y luego durante ensayos, pues he estado trabajando con prototipos. Agarro bolas de papel, macetas, carajaditas, basura que pueda armar y que me permita ver si eso que yo imaginé escribiendo me funciona antes de entrar a construir. Porque después cuando construyo siento que hay cosas que no funcionan, entonces perdí el tiempo y los materiales. Entonces eso me permite ir avanzando, ¿cómo lo digo? A ver, avanzando de una manera que me permita optimizar mi economía y mi tiempo. Y luego también hay un ir y venir entre dibujar y escribir, ¿verdad? Porque es también visualizar un poco las cosas que estás escribiendo, cómo se pueden ver, y se termina complementando con la parte del juego a la hora de montar. Y ya después definís, y si tenés un equipo de trabajo que te esté apoyando en escenografía, por ejemplo, es poder transmitirle la importancia de desarmar, que sea ligero, que lo pueda cargar una persona, ojalá que quepa en una maleta para montarlo en un avión, ¿verdad? Que toda esta parte que son exigencias del teatro de muñecos lo pueda comprender tus colaboradores. Porque normalmente la dinámica de escena del teatro actoral no es la misma que la del teatro para muñecos. El teatro para muñecos es esencia, todo está concentrado en la mesa, ¿verdad? Si tenés todo el escenario y haces caminar un muñeco de lado a lado de la boca del escenario, es ridículo, ¿verdad? O tener la salud del titiritero ahí a 4 patas, tratando de que camine sobre el suelo cuando puede caminar sobre una mesa, ¿verdad? Es como pensar el teatro de otra forma, o sea, se escribe para un tipo de formato. Y desde ahí parto yo, por lo menos mis procesos, los últimos. Hay algo muy importante, a lo que dijo Anselmo también del texto, romper. Hay algo muy importante, y con lo que decía Kemley del teatro, la diferencia del texto de títeres con el de teatro es lo corto que tiene que ser, porque es una máscara que está, ¿no es cierto?, inerte y que uno le está dando vida. Pero si uno se va a un texto muy largo, aburre o rompe. Alguien que siempre admiro es a Federico García Lorca, que sus obras de títeres no hay más de 3 párrafos en cada texto. No hay más de 3 párrafos. Tiene un ritmo y una velocidad increíble. Y de ahí me tomo muchas veces para escribir una obra de títeres, que sea muy corta, muy conciso el texto. Y apañe, igual. Sí, es cierto, es una cosa más aburrida que un tipo hablando detrás de un muñeco. Claro, hablando y una cara ahí, un títere, por más lindo que se mueva,
Si es un texto muy largo, y que esa es la diferencia con el teatro, uno puede, suponete, es diferente hacer una obra de Shakespeare, ¿me entiendes? Donde son textos largos, monólogos largos, y entonces el títere no capta la atención, ¿no? Salvo que haya otras imágenes que rellenen mucho ese texto, pero distrae el texto. Entonces, es muy importante eso, muy importante que sea conciso, y escribir tiene que ser muy, muy, muy rápido el Y texto. no recae en el texto, el teatro de títeres, si no se vuelve aburrido. En el movimiento y en la imagen, Sí. exactamente. La coherencia del movimiento y la imagen, exactamente. Por eso Anselmo decía de destruir el texto. Uno puede agarrar un cuento y lo tiene que desarmar, ¿no es cierto? ¿Qué fue esa cara, Guadalupe? De verdad, me siento, o sea, estoy aprendiendo demasiado, 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 de verdad, o sea, estoy feliz. Era cara como de wow, o sea, como qué increíble no haber pensado de esa forma el teatro de muñecos, o sea, de verdad, es como de felicidad, que sí, es mucha información y súper valiosa. Quiero ir a ustedes, a sus carreras, a cómo empezaron, a que nos cuenten un poquitito, porque yo los presenté hace un rato, pero quiero extender si de casualidad hay alguien que no conoce a don Anselmo, a Kembly o a Fernando, que por favor entonces les conozca sus carreras. Si quiere empezamos con Anselmo. No, Kembly, please. Muy bien. Primero las damas. Pero los mayores. ¡Ah! Entonces, Anselmo. A ver, bueno, ya me echaron al agua. Cuando yo era pequeñita, no, o sea, de mocosa, eso sí hay que decirlo, hay cosas que uno ya trae. Yo me la pasé jugando con palos y hojitas, haciendo muñecos. El día que me dejaron tocar una aguja, fui en carrera a hacer muñecas. Cuando me dijeron, usted ya sabe escribir, fui y escribí un libro, una obra de teatro. O sea, ya habían cosas que estaban en uno. Y entonces llegó un momento en que amigos de la familia le dijeron a mi mamá, usted ya tiene que hacer algo. Algo con esa chiquita, porque, ¿verdad? O sea, pasa, ¿verdad? Ya, ayúdela a aterrizar. Y me metió entonces al Teatro Carpa. María Catania tenía una pequeña escuela de teatro para niños en la parte de atrás del Teatro Carpa, esa casota que creo que ahora es una iglesia cristiana, la parte de la Kentucky, en Los Yoses. Y Fernando me daba clases de vez en cuando, no sé cuál era el trato, ni me acuerdo cómo llegaba, yo nada más me acuerdo de haber construido cosas ahí con Fernando como profe. Fernando, ¿usted se acuerda? Sí, claro. Sí, de Kembly, sí. Yo no creo, ya Sí, por el pelo. Fernando ha visto como por el mil pelo. niños. No, yo dividíamos la clase de María. Ella daba la parte de teatro musical, y yo hacía títeres, o a veces también mimo, que era lo que era mimo. Y entonces estuve ahí 2 o 3 años y creo que fue como de los 8 a los 11 por ahí. Estuve ahí y después me encontré, ya cuando empecé a coquetear con el teatro, me volví a encontrar con Fer y me invitó a trabajar en Canal 13, en el taller de Fernando, y en un espectáculo, me acuerdo. Y entonces trabajé con Fer 7 años, ahí hice como mis primeras tablas, ¿verdad? Y después comencé la bicicleta ya como por una necesidad también de contar mis propias historias y construir mis cosas, y verdad, como cuando te pican las manos y necesitas hacer algo y no esperar a que te inviten. Entonces ya fue una decisión por ahí, y comencé con haciendo adaptaciones de cuentos hasta que ya después empecé a hacer, digamos, mis propias exploraciones, escribir mis propias historias, ¿verdad? O mandar a hacer historias directamente para la bicicleta, como eso con Kyle Bosa, ¿verdad? Que con quien trabajamos hace rato y es un gran dramaturgo. Entonces era como, ¿cómo lo voy a tener y no vamos a contar nuestras propias historias, ¿verdad? Entonces era un ir y venir, y Kyle comprende muy bien también esto de los muñecos. Entonces así fue como se fue haciendo, y he ido investigando diferentes técnicas por mi lado y llevando talleres cada vez que puedo para aprender a hacer diferentes materiales o diferentes tipos de muñecos. No me gusta repetirme, esa es la bicicleta también. No sé si contesté, me faltó. No, Es decisión propia. Ahora sí, ¿cuál sigue?
Pep, ¿Eh? ¿Para que dale. empiece? Bueno, pero es que mi historia es muy larga. Nah. No, mis abuelos, mi abuelo y el tío abuelo eran cuentistas de salón, que se llama en Argentina, que es ahora lo que se llamaría, ¿cómo es esto de, ay, de chistes, ¿no es cierto? Stand-up Pero comedy. eso, stand-up comedy, eso. Y esas palabras raras, es nueva, pero eran Santaperos, cuentistas qué de, bueno. contaban cuentos y además hacían chistes en las fiestas de la cerveza, allá porque es mucho alemanes. Y mi abuelo es austríaco-alemán, y entonces con el tío hacían cuentos. Después mi papá y mi tío, mi papá es 50 años, fue marionetista, y mi tío fue precursor del teatro independiente de Santa Fe, que fue muy fuerte el teatro independiente. De ahí también estaban los Catañas, que eran el otro grupo de teatro independiente, y donde salió Fernando Birri, toda gente muy teatrera y de cine. Fue muy fuerte el movimiento teatral. Yo fui naciendo en ese ambiente, ¿no es cierto? Y mi papá tenía unas marionetas que él cuando tenía 16 años andaba de pueblo en pueblo y en la escuela hacía unas pequeñas funciones de marionetas. Esas marionetas mi papá me las pasó cuando tenía 7 años. Entonces nos empezamos a jugar con las marionetas con mis hermanos y nos hizo un teatrino de títere. Y entonces ahí empezamos a hacer obritas. Uno se llamaba rompepiñata canta serenata, es como rompe huevo en una palabra, pero rompepiñata canta serenata. Entonces hacíamos historia inventada, de ahí salió una obrita que hicimos con mi hermano, que es la que están haciendo en estos países y que la ha enriquecido muchos titiriteros, muy sencilla, de 10 minutos, que fue nacida improvisada cuando teníamos 8 años y ha pegado esa obra. Bueno, Anselmo la conoce, yo creo, Palín y el Diablo. Esa ha pegado montones, montones, porque las hago en las fiestas y todo. Y empecé a hacer cumpleaños. Y con los vecinos también los metimos en titiriteros. Entonces, yo nací en un barrio muy, muy, muy pobre, podríamos decir, marginal, porque estaba muy alejado del centro. Y íbamos por la comida, hacíamos funciones en los cumpleaños por la comida. No te digo nada cómo terminábamos después, ¿eh? Todo descompuesto del estómago, 3 días para recuperarnos, hecho pedazos porque comíamos todo lo que no podíamos comer. Y empecé a hacer televisión a esa edad, en blanco y negro. Como a los 8 años íbamos y hacíamos todos los miércoles en un programa que era a la mañana, hacíamos títere. Y después anduve de pueblo en pueblo, y mi tío hacía mimo también, entonces empecé a hacer mimo, y bueno, conocí a Javier Villafañe, que Javier Villafañe me invitó a participar, no Javier Villafañe, sino Ariel Bufano me invitó a participar en el Teatro San Martín de Buenos Aires para entrar en el elenco permanente. Pero Javier me lleva al lado, estaba de jurado, y me dice, ¿qué haces aquí? No, vos tenés que volar, no sos un burócrata del títere, tenés que irte, tenés que volar. Y entonces llega la invitación, justo ese año, llega la invitación a Costa Rica. Y me vengo a Costa Rica a hacer títeres. Y entonces, pero yo hice mucha calle en títere, me encanta hacer calle. Es más, ahora he tenido ganas de salir a pasar el sombrero, porque es donde uno aprende. Se te mete el borrachito, que lo tenés que integrar en la obra y que molesta y todo. A mí me encanta. O el que hace chistes y los hace mejor que uno. Y entonces uno se ríe con la persona. Ese contacto de la calle es maravilloso. Es más, como el títere es irreverente, me encantaría hacer algo de crítica política, pero aquí no se está acostumbrado a eso, entonces puede ser una reacción también un poquito. Y uno ya tiene una cierta trayectoria, tiene que cuidar eso también. Pero sí me gustó mucho hacer calle y en los pueblos, andar de pueblo en pueblo. Dormía en mesas de billar, dormía en el piso, me encantaba hacer eso. Esa es mi historia. Fernando, me queda la duda de en qué año se viene para Costa Rica.
En el 85 con María Cataña justamente, porque nosotros hacíamos televisión, estuvimos 6 años haciendo televisión, ya ahí lo hacíamos en color, televisión en color, y se llamaba El Mundo de María, y fue un programa muy premiado en Santa Fe y en Buenos Aires. Nosotros hacíamos mucha televisión y teníamos muchos premios internacionales también con el programa. Yo ahí hacía títeres y mimo. Se llamaba Juansi porque era Juan Silencio, el personaje. Gracias. Ahora sí, Anselmo. Hay que llegar siempre, hay que empezar siempre por esos pasados lejanos, y en el caso mío se lo debo en gran parte a mi abuela en Madrid, que todos los domingos en los veranos nos llevaba a pasar el día en un complejo recreativo de una especie de asociación de trabajadores de allá, que se llamaba Hermandades del Trabajo. Ahí había piscinas. Entonces íbamos los carajillos a pasar los domingos ahí. Pero ahí había un teatro de títeres de Guiñol, y estaba justamente al final del túnel donde se entraba. Era un túnel verde vegetal de enredaderas, y pasaban dos cosas. Cuando uno entraba a ese túnel, ya se oían los gritos y las pitaretas de los títeres de Cachiporra y las carcajadas de los que habían llegado antes que yo. Y además ya olía a piscina. Entonces, eso era una combinación absolutamente, era una borrachera de alegría. Entonces, era sentarse a ver los títeres todos los domingos, la misma función, era lo mejor que me podía pasar, porque no solo era la misma, sino que siempre era diferente. Entonces, era maravilloso. Los títeres de Guante me enamoraron, ¿verdad? En fin, me tocó por razones de otro tipo venir a... Mi papá era un hombre muy viajero, muy pata caliente, y vivimos en varias partes de América, y finalmente me tocó venir ya de adolescente a Costa Rica, y entré a la Escuela de Arquitectura, y ahí me topé con Fernán Mesa, un artista plástico y arquitecto chileno, loco de la cabeza al cubo, un magnífico artista, y él, me tocó trabajar con él en un grupo de exploración en Sierpe, la zona de Sierpe, y se suponía que teníamos que investigar, ir a hacer encuestas universitarias para ver cuál era el problema de la comunidad. Y claro, nosotros íbamos todos jovencitos y universitarios blandos, que si te picaba un mosquito te daba fiebre, ¿verdad? Entonces, y allá pues nadie nos daba pelota. Nadie nos quería llenar esos cuestionarios majaderos que le preguntaban a una señora de ahí cuál era su principal problema. ¡Qué insolencia, por Dios! Así que vinimos sin resultados. Y Fernán Mesa nos agarró y nos dijo, pero mira, pero es que están preguntando mal. Vayan, hagan dibujos de todos los personajes, hagan una obra de títeres, los convocan un sábado en la escuela, y ustedes presenten al pueblo como ustedes lo ven. Y la gente llegó y se cagaban de risa viéndose a sí mismos, y nos abrieron las puertas y nos contaron sus vidas, y entonces yo entendí muchas cosas. En ese proceso entré también al teatro de la Universidad de Costa Rica, pero el teatro de generales. Y bueno, empecé a tomar de ese elixir. Estaba en la Escuela de Arquitectura, y aparte de que era muy fascinante, era muy frustrante también. Me topé en el camino justamente en el Teatro Carpa, un día de tantos, en el Parque Morazán, el espectáculo Amonémonos Amor, dirigido por Enrique Acuña, ese fundador del moderno Teatro Muñecos, que ya tenía aquí varios años. Yo pegué con eso alrededor del año 80 y él estaba trabajando desde el 68. Yo había visto algunas cosas como Aventura Submarina y algunos pintatutos antes, pero mi vocación estaba todavía confusa en el mundo de la arquitectura, la música, en fin. Pero cuando vi Amonémonos Amor, yo tuve un clic irremediable, y me la jugué y busqué la manera de ser aceptado como aprendiz.
finalmente logré entrar a un taller de un año para novatos, aprendices. Parte del taller era un entrenamiento técnico, histórico, una documentación de lectura. En ese tiempo los videos no existían como ahora, así que ver una peliculita ya era un gran... Nos recurríamos a los libros fundamentalmente. Y bueno, de poco a poco, sustituir a un compañero, sustituir a otro, aprender a usar varillas, después que si guante, aprender a construir básicamente con la técnica que él nos enseñó, que era la espuma de hule, y luego renunciar a la espuma de hule y buscar otros materiales y luego sacar al títere del escenario y abordar las sombras, y entre idas y venidas, viajes y giras, hicimos en esa época muchas giras, también muchos talleres, empecé a encontrar el maravilloso mundo gigantesco, inacabable, infinito, versátil, ¿verdad? Del teatro de muñecos impresionantemente inacabable y maravilloso. Y bueno, ya no pude salir de ahí, quedé atrapado como una mosca en una telaraña. Cuando pica el bichito. Sí. Y con el MTM hicimos muchos espectáculos de formato grande. Bueno, también hacíamos espectáculos itinerantes. Los Pintatuto eran fundamentalmente itinerantes. Pero luego también tuve esa necesidad, como dice Cambly, de hacer cosas que no eran políticamente correctas. Y entonces fundé, con apoyo del MTM, la versión callejera, que es Cucaramácara, con la que sí viajamos, y ahí sí nos fuimos a barrios, a comunidades indígenas, nos fuimos a trabajar por toda la zona norte, por todos los corredores biológicos en la frontera de Nicaragua, en la frontera de Panamá, en Golfito, en todas las zonas boscosas, con espectáculos. Yo no diría educativos, porque eso es un poco raro decir, con espectáculos que tenían temática de importancia, o que siempre la siguen teniendo, ¿verdad? De ambientalista, como dice, decirlo que de otra forma no se dice, o decirlo de la forma tal que sea tomado en serio. Trabajamos con APREFLOFAS, trabajamos con otras organizaciones civiles, en proyectos para la infancia en general, con el PANI, con la UNESCO, en fin. Así es. Yo creo que el títere sirve mucho para la educación en el sentido de estos trabajos, así como dice Anselmo, ¿no es cierto? Para trabajar para organizaciones internacionales y todo sirve mucho, porque atrapa mucho al niño, el títere. Pero no es solo al niño, al adulto. ni solo para niños. No, atrapa al adulto. Al público en general. Al público en general. Y más a los abuelos. Me ha tocado hacer obras de Carmen Lira para cumpleaños para los abuelos. No, ahora nosotros ya en realidad no hablamos de público, de niños, no hablamos de público en general, porque creo que nuestros espectáculos tienen ese don, a no ser que sean para niños muy pequeñitos. Cambly tiene esa experiencia, y aún así, porque el lenguaje de los niños que aún no hablan es muy sensorial, pero aún así los adultos entran en el juego. Ciertamente ese tipo de espectáculos tienen digamos, un rigor distinto, porque el lenguaje tiene que ser mucho más elaborado a lo sensorial. Pero yo no creo ya que sea de niños y adultos. Es que el ser humano por sí solo ya es animista, ¿no es cierto? Desde épocas ancestrales ya es animista por naturaleza, ¿no es cierto? Uno mismo dice, ¿dónde estarán las llaves, ¿no es cierto? Ya ahí le está dando una vida a esas llaves. Esto es como que se me escondieron los zapatos. Entonces ya uno le está dando vida a los zapatos. ¿Por qué? Porque le está dando una personalidad, como que ellos se escondieron. ¿Dónde se me escondieron los zapatos? Esto se me cae una y otra vez como si no quisiera estar aquí. Entonces somos animistas por naturaleza. Quiero hacerles como un reto, por así llamarlo. Disculpen que tengo un moscardón que están cortando el zacate, entonces es un moscardón que ya en esto de la virtualidad es así, ¿no es cierto? Ya es parte de... El vecino
es un moscardón ahí que anda. El reto es si entre los tres podemos armar en algunos minutos la historia del teatro de muñecos en Costa Rica. ¿Con cuál fin va a ser? Tal vez ustedes dicen nombres, tal vez Teatro Carpa, alguien que esté viendo este video no lo conocía, lo empiece a googlear. Entonces eso es lo que quiero que hagamos, como un recorrido de nombres, grupos o aspectos importantes en la historia del teatro de muñecos hasta hoy en día, desde que se empezó, tal vez si tenemos los mismos inicios hasta ahorita. Eso es muy gracioso, es muy interesante porque varios compañeros, y creo que de alguna manera todos hemos explorado esos inicios, y hay muchos inicios, no necesariamente uno. Están los hermanos Freire, ¿verdad? Que tuvieron hicieron algo muy importante. Ellos desarrollaron, aparte de los gigantes y los cabezudos, exploraron la técnica mexicana, de verdad, de la muerte, en fin, los personajes clásicos del guiñol mexicano, hispano, pero mexicanizado. Pero también estaba después los compañeros Carmen Lira, en fin, todos los activistas políticos, y yo estoy seguro que deben haber muchos otros más que están ocultos en las páginas de la historia, ¿verdad? Perdón, y en la época de la colonia, que, ¿verdad? Hay como mucha discusión, porque la gente siempre dice que la giganta es de la mascarada, entonces la gente lo relaciona con máscaras, ¿verdad? Que claro, eso fue un término que acuñó un antropólogo, pero en realidad son muñecos habitados, es meterse en el muñeco y darle vida, ¿verdad? Entonces sí hay manifestaciones populares que tienen títeres adentro, como el títere, el toro de Boruca es un títere, la muñecona es un títere, la Virgen en Nicoya, ¿cómo se llama esta fiesta? Perdón, que no es mi hora, no es mi hora para pensar, que bailan con la Virgen, y entonces también viene un caballo dando patadas, y entonces es como un hula hula con cabeza. Esto es una fiesta que bueno, que el año pasado fue escandalosa en Nicoya, porque no debían haberla hecho y llegó un montón de gente. Mucho pleito gracioso. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas son festividades que vienen de la época colonial, puramente populares, que tienen muñecos adentro de. No hay, porque lastimosamente en la historia, digamos, precolombina, de Costa Rica, no hay como claridad de si se usaron muñecos en los ritos, porque los títeres también están en ritos de la muerte o en ritos chamánicos, ¿verdad? Hay muñecos articulados. Y en la Iglesia Católica también hay imágenes que están articuladas, que tienen rodillas, que se le quitan ¿verdad? Que los brazos se mueven, que de pronto no están siendo manipulados en una forma dramática, como hablábamos ahora, pero que ya tienen la representación dentro de todo el rito y que pueden moverse con articulaciones, ¿verdad? Estas imágenes. Ya en las culturas precolombinas también lo hay figuras para llamar a los dioses, y todo articuladas, eran de piedra articulada. De Guatemala, que bueno, es que las fronteras vinieron después, pero de Guatemala hay una estela de piedra muy grande que tiene tallado a un titiritero, con un títere de guante, y eso es antes de que llegara Colón. O sea, que decir que el títere de guante es un invento europeo. Un titiritero mexicano, Jara Villaseñor. Tiene una investigación riquísima sobre él ha hecho un gran estudio en torno a eso. Sí, que es Teotihuacán, que es el dios que hace brincar y bailar a los dioses. Exacto. Pero el de Guate es otro, el de México es otro, porque esos vienen, creo que de Pizarro, como las crónicas que escribieron los jesuitas, viene de ahí. Pero la piedra esta que les menciono, en Guatemala, Santa Lucía de Copa, no sé qué, que sería muy difícil de recordar el nombre, ahí está en Santa Lucía esa piedra, esa estela, que es parte de un conjunto de estelas de piedra, y lo ves bailando con el títere,
con sus cascabeles en los pies, su penacho, es una maravilla. Es que ahí ves la importancia de cierto tiempo de lo que era el títere, ¿no es cierto? Los historiadores han escrito muy poco sobre eso, no le han dado la importancia que tenía eso, y entonces es muy difícil a veces conseguir la historia, ¿no es cierto? Porque ahora sí se le da más importancia, ¿no? Al títere, pero en aquellas épocas, o todavía hay gente que sigue manteniendo esa imagen de que el títere es una cosa muerta ahí, hablando, y no avanza, no hace nada, no hay acción, no hay imagen. Pero Entonces, volviendo a la historia de ahora, los títeres en Costa Rica, yo creo que los títeres vienen más allá de lo que nosotros podemos estar recordando o reconociendo en tanto que títeres. es lógico. ¿Verdad? O sea, viene, por lo menos hay escrito, el compañero Diego Soto de UNIMA escribió una investigación muy interesante entre gigantes y cabezones está la historia. Y entonces él hace por ahí un recuento del títere más popular, digamos que académico, en la historia de Costa Rica, que también está muy rico, está colgado en el sitio web de UNIMA Costa Rica para que lo vayan a buscar si tienen interés. Yo creo que yo voy, me hace falta como Carmen Lira, Luis Carlos Fallas y como para allá. Me hace falta ese pedacito de la historia. Bueno, Para hay acá. unos a mí me comentaron que había unos titiriteros que se presentaban en el parque, ¿cuál es el parque? Ay, creo que Morazán. en el Parque Morazán, creo yo, sí, se presentaban con personajes de Disney y eso, pero ve, eso no se sabe qué titiriteros eran, pero sí me han comentado gente de muchos años que vivenció eso. Entonces hay muchos titiriteros que estaban así en los parques, pero que uno no. Ay, Anselmo, ¿cómo se llama, perdón, el titiritero que vino a la misma época que Juan Enrique Acuña? Ansaldo Sí, Ansaldo, Jorge era Ansaldo, marionetista. marionetista. Sí. Y él fundó la Compañía Nacional de Títeres y estaba financiada por el gobierno de Costa Rica. sí, y ahí están Al las mismo tiempo que marionetas la en el Compañía Melico Nacional de Teatro. Salazar. Están en el Melico Eh, Salazar en la guardadas. Compañía Nacional de Teatro, Carlos tiene guardado muñecos de él, por Sí, recuerdo, ya que se queda iban a más bien. sacar y él dijo no, y los guardó. Y hacía Eh, artistas de la época, de los Ixos y de todo. Tenía y Moshe bailaban y cantaban. Moshe y Salvador Solís fueron los que rescataron de nuevo esas marionetas, ¿te acuerdas? Hicieron un espectáculo en el Melico Salazar. Mira, Sí. había titiriteros, Ujú. Sí, Moshe Carmen, y Salvador. Lira y Carlos Luis Fallas hicieron títeres, pero a ver, lo utilizaron como herramienta para difundir ciertas informaciones, ¿verdad? No necesariamente como, digamos, un espectáculo artístico. Es que el títere siempre también ha sido usado de diferentes maneras. Digamos, ahora mucha gente dice títere y para ellos es igual a teatro educativo infantil. ¿Verdad? Que no es lo mismo, volvamos al tema, no es lo mismo. Entonces ha costado, digamos, como separar la imagen del títere de primero de una obra artística y no una herramienta pedagógica, aunque sirva como herramienta pedagógica, y luego, digo, es que la historia de Costa Rica está llena de todo este color, de todos estos usos, desde la fiesta, desde la historia, desde la educación, desde la parte política, y ahora más acá, digamos, ya han visto más desde el espectáculo como tal y una experiencia Guadalupe, escénica esto que dice Kemli de los niños es porque siempre el títere se ha hecho para niños en Costa Rica, porque muchos me preguntan por qué en Argentina hay tantos grupos de teatro de títeres para adultos. Yo hice un análisis más o menos. Es que cuando Federico García Lorca llegó a Argentina, estaba ahí Borges, estaba ahí Javier Villafañe, estaban gente de teatro muy reconocida, y llega a Buenos Aires y lo que hace es Don Perlimplín con Belisa en su jardín y en títeres, con pero títeres es de súper juguete. irreverente. Entonces llega con eso y ahí es donde empieza a estos grandes escritores argentinos empiezan a decir, oye, el títere es algo para adultos, es algo serio, porque viene un escritor como Federico García Lorca y lo que primero presentaba, además que Federico García Lorca tenía una personalidad de divertirse, de improvisar, hacía teatro con cualquier sombrero, era un loco.
la historia, yo fui al museo en Argentina de Federico García Lorca, era divertidísimo él. Entonces, ¿esto qué generó? Que Federico García Lorca entusiasmó entonces a Javier Villafañe, a Mané Bernardo, a gente de teatro, y entonces empezaron a darle el lugar que tenía el títere, que es algo serio para adultos también, y que puede usar la poesía. Aquí lo que pasa es que no ha tenido esa trayectoria, ¿entendés? De que siempre el títere se ha hecho siempre para niños y para fiestas. Falta esa poesía que ahora se está logrando Bueno, con Anselmo, con Kemley, con la gente que está haciendo más obras con más sentido, ¿no es cierto? en realidad, Enrique Acuña escribió varias para adultos y Sí. estuvieron en cartelera con mucho éxito. Es decir, Una carta perdida, por ejemplo. Eh, bueno, el mismo Amonémonos Amor, El músico y el león. Eran espectáculos no necesariamente para adultos, lo podían ver todo público, pero tenía códigos que se salían de lo infantil. Sí. ¿No? Y hizo cambios como el teatro negro y todo, que era algo novedoso para Costa Rica. Entonces, por eso, sí, digo yo de que entonces va a ir cambiando y ahora ya el títere se le está dando mayor valor, lo que decía Kemley también, se le está dando más importancia. ¿Le pegamos al reto o no, Guadalupe? Sí, sí, Está sí le como, pegaron. Pero así es la historia, así. A uno es quien le toca hacer, ok, si ocupo verlo así, necesito yo agarrar todo esto y acomodarlo como, no, Y como en yo lo realidad entiendo. hay muchos otros compañeros que han incursionado temporalmente con rigor en el quehacer. O sea, está Olga Luján, que hizo espectáculos de pupis muy interesantes. Bueno, ya se mencionó a Salvador, ahora tenemos a varios compañeros que están en la escena, que han activos permanentemente, jóvenes, ¿verdad? Shakiri, que ya no está con nosotros, pero que ha hecho Ujú, mucho, mucho, mucho por el exactamente. títere en Costa Rica. Y hacia atrás, yo creo que deberíamos recordar a los compañeros que estaban en el Taller Nacional de Teatro, que hacían títeres, hicieron un espectáculo con títeres, digamos, creando atención sobre el tipo, sobre la minusvalía. ¿Se acuerdan? Eran Claro. unos títeres en sillas de ruedas, esa obra todavía la guardan. Ujú. Yo creo que la tienen los muchachos del barrio sobre Ah, bueno, discapacidad. Se llama claro. discapacidad. Se Ya, llama Y no discapacidad. nos y podemos olvidar mencionar tampoco ahí Es colegas, educativo. Ujú. sí, están Anselmo de Manolo, también Manolo Manolo Montes, de Montes. claro, Manolo él Montes. Él era hizo guajiro. mucho en la universidad. Ujú. Salvador Solís, que ya falleció también, hacía títere en la universidad, hizo grupos. Eh, eh, Mucha Pues sí. gente. Ujú. Sí, yo creo que ya hay nombres que si uno quiere profundizar ya puede ir buscando y agrandando esta historia. Ya estamos llegando al final y tengo una última pregunta. ¿Cuál espectáculo de muñecos que no sea de ustedes, o sea, que hayan presenciado, ha sido significativo para ustedes y por qué? Qué difícil. Es que si uno hace memoria, yo diría que para mí han sido tantas las sorpresas recibidas. Tal vez le llegó a la mente uno de primero. Por alguna razón, ese que llegó de primero, Es el que cuenta. Ya, yo ya sé. Que también es simbólico porque lo marca uno dentro de lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Y cómo lo quiere hacer. Eh, a ver, de Ecuador, La Rana Sabia, el espectáculo Los Hijos del Viento. Fue la primera vez que lloré por ver títeres, porque me conmovía la belleza, la poesía que tenían narrando la historia, que eran historias de los pueblos de los Andes, pueblos indígenas de los Andes. Y me pareció una hermosura, digamos, con las técnicas que ellos usan, ¿verdad? Que también, digo, son señores grandes, entonces, pero no deja de ser representativo de una época, de un lugar, pero me conmovió enormemente y yo dije, yo quiero ir por acá, ¿verdad? En ciertas cosas. Creo que por ahí ellos son importantes en mi historia.
Para mí, de ahí mi padre, porque ha hecho unas marionetas de 40 hilos manipulados. Había marionetas que hasta movían los dedos. Y la que más me gustó fue la tortuga, que separaba el caparazón de la cabeza y tenía un cuerpito chiquito. Entonces lo que hizo es una doble control, pero lo separaba el doble control y la hacía bailar a la tortuga. Entonces eso era una maravilla, porque hacer doble control había que hacer un estudio de hilos increíble para que pudiera separarse fácilmente. Eso les encantaba a los titiriteros, porque era una maravilla. Y aunque no era ingeniero, no era físico, sí lograba movimientos increíbles en las marionetas. De hecho, él estuvo en un festival aquí hace muchos años en Costa Rica presentando el espectáculo, las marionetas. Fue maravilloso porque hicieron como 50 funciones, representaciones en un mes. Entonces, en escuelas y todo. Pero sí, es mi padre el que me marcó totalmente, porque él fue el que me entregó esas marionetas pequeñitas, sencillas que había hecho, y ahí me contagió. ¿Cuál es el nombre de su padre? Oscar Thiel. Oscar. Si vos buscas los Thiel, ahí está la historia en internet. Oscar Thiel y Carlos Thiel. Es mi tío que tenía teatro. Y yo no podría precisarlo en realidad. Estaba pensando, no sé, de repente escuchando a Fer, me acuerdo de Jordi Bertrán, que me dejó boquiabierto, así paralizado. Pero yo siempre pensé que la marioneta de hilo no iba a ser mi objetivo. Pero reconozco el potente valor y la destreza de este marionetista. Pero también, por ejemplo, espectáculos de los titiriteros de Binefar, que los conozco hace muchos años, buenísimo. que es arte popular, con música en vivo, y yo adoro los espectáculos con música en vivo. Y recuerdo el del Dragón, que también estuvo aquí en un festival, hizo muchas funciones, un espectáculo de una manipulación de guantes sublime, con una velocidad impresionante, pero también recuerdo hablando de Lorca a los de La Gotera y La Azotea, que hacen espectáculos. Pero claro, tengo muchos referentes y no podría decir ahorita cuál es el mejor. Es como cuando te preguntan cuál es el mejor tema o el mejor guitarrista del mundo. Pero yo no pregunté eso. Yo dije significativo, que que en algún momento hizo clic. No, o ¿cuál es el mejor títere o la mejor obra que le gusta a uno? Sí, yo por eso respondí un Crash conmigo, La Rana Sabia. Yo creo que yo ni siquiera color favorito puedo responder. Me quedo como, no sé. Sí, no favoritos, pero significativos, es diferente, sí. En Praga vi un espectáculo maravilloso que ya no era el Teatro Negro de Praga, porque sigue haciendo lo mismo hace miles de años, sino que hay un teatro negro nuevo usando la tecnología. Eso me fascinó también, es maravilloso. Proyecciones sobre tela, personas adentro de una tela y proyectan. Era una cosa, pero de loco. Ese teatro negro nos dejó maravillado. Un teatrito independiente que descubrimos ahí pasando y dijimos, metámonos aquí. Y es maravilloso porque rompió con todo lo del Teatro Negro de Praga, que es lo que más conocido, pero ya siguen haciendo las mismas obras. Yo las vi en el 80 y aquí cuando vinieron, la misma. Entonces, sí. Creo que les mentí porque les dije que esa iba a ser la última pregunta, pero yo ahora sí prometo que es la última, pero antes quiero agradecerles por sacar ese tiempito para hablar de teatro en Costa Rica. ¿Qué le hace falta al movimiento de teatro de muñecos para consolidarse más? Por ejemplo, creo que ya me dijeron que escribir más sobre la historia, como que quede escrito más sobre la historia del movimiento de teatro de muñecos. ¿Qué más hace falta para que tal vez lo vayamos haciendo? A estar inmerso en la cotidianidad de la gente, porque hemos perdido mucho público, hemos perdido muchos espacios, hemos perdido mucho respeto, hemos perdido mucha alegría, y yo te aseguro que hubo una época en que los papás realmente se levantaban los fines de semana para ir a ver teatro en familia.
Eso ya no hay. O sea, ahora tenemos que contratar gestores de público para que empujen a las escuelas, casi que obligados a ir a ver los espectáculos. Pero eso pasa, yo creo, porque hemos perdido los espacios. No nos sirve que el Melico nos abra un ratito, un día en septiembre, ni nos sirve que las temporadas sueltas, rotas, sería ideal que pudiéramos consolidar una especie de sala nacional de teatro de muñecos, donde todo el año se programe y se programen a todos los creadores, se den talleres, se hagan conversatorios y se haga un museo, porque todos tenemos piezas que se van a ir perdiendo en el tiempo. Y eso, por supuesto, no se lo podemos pedir al Ministerio de Cultura, ¿verdad? Eso lo tendríamos que hacer nosotros, pero nosotros, por más que queramos decir que somos un gremio, estamos desarticulados, porque hoy día tenemos que salir cada uno con lo suyo, porque es muy duro trabajar. Además, hemos tenido experiencias de trabajos colectivos que no siempre han llegado a buen fin. Aquí lo que ocuparíamos sería un deus máquina que baje así y nos diga, vean, aquí está, muchachos, llénenlo. Algo así. Pero Pues ¿sabes regalamos qué? esta bodega, inventen. Qué Lo chiva. que yo siento es que se ha legalizado tanto las cosas, porque suponete, antes se llevaban las escuelas al teatro, ahora que no se puede salir o hay que pedir permiso y hay tantas reglas que el docente dice, no, me quedo en la clase mejor. No, no, y Yo que soy además, docente, me pasa eso, docente de teatro en una ¿no? escuela, me Y pasa además, eso. además ¿No? hasta en los contenidos, o sea, ahora hay Sí. maestros que te dicen, ¿y de qué trata? Es como que te diga, ¿y ¿Cuál es cuántos el títeres mensaje? tiene? Es como yo le diga, bueno, ¿cuántas hojas tiene un libro para que sea bueno? Sí. ¿Verdad? Entonces, Y, tienen miedo a los contenidos arriesgados, tienen miedo a las posturas confrontativas, como dice A los títulos Fernando, desconocidos, inclusive. ¿sí? Hay que hablar siempre de cositas dulces y enamorantes, ¿verdad? Ojalá que sean risueñas. No podemos tocar temas fuertes, la muerte, el divorcio, el asesinato o la La sexualidad. corrupción, ¿sí? Ujú. La inseguridad o El la trabajo. violencia doméstica. Pero yo creo que para consolidar, o sea, ambos han mencionado varias cosas también. No es solo una cosa que pertenezca al área del público o al área estatal o al área independiente, sino también yo creo que hay que pensar en que hay que experimentar más, escribir más y ver más, porque hasta que uno ve, comprende y se enamora. Y si somos pocos haciendo esto, esto no tiene mucho futuro, porque hay muy pocas posibilidades de que otros vean, se enamoren y lo continúen. Entonces yo creo que también a ver, es un esfuerzo que tiene que venir enlazado en varios lugares y estoy de acuerdo con Anselmo en el hecho en que hay que hacer gestión de públicos todo el año y debería de haber un programa que yo sí creo ahí que le corresponde al Ministerio de Cultura, un programa de educación de públicos. No solo pensar en que sea, digamos, un programa escolar, ¿verdad? Sino No, no, que no, no. esté permanentemente yo creo llevando que público en todos los sí. horarios, todos Pero los días de la sí, semana, yo creo de que no hay todo. que educar al público, el público está educado, Sí, sí, porque sí, el sí, público siempre porque llenar va a el ser efeméride público. del Día del Niño no tiene Sí, sentido. porque el público es público, ¿no? Y yo Ujú. creo que está educado. Algo que sí, también pienso en lo de Anselmo, más talleres. ¿Cuántos talleres hemos hecho de teatro en la universidad o en la escuela de teatro? Ah, no, ¿Cuántos yo he talleres abierto hemos hecho? cosas fuera y no Para llego formar ahí. también, formar titiriteros también, porque es importante formar titiriteros y darle el lugar. Algo que también pienso, cuando hemos visto, esto es para los estudiantes de teatro, qué importante es la calle, hacer parques, cuántos estudiantes de teatro hemos visto improvisando, haciendo teatro en los parques. ¿Por qué? Y Porque la calle suponen es una escuela potente. potente, pero Ujú. al mismo tiempo ganamos público, porque ese Ujú. público empieza a ver y a hacer teatro callejero y bien hecho, porque vemos espectáculos ahí fatales en la calle porque hay gente que quiere juntar plata, pero un estudiante de teatro puede hacer sus ensayos, sus prácticas en la avenida central. Y entonces esa gente le empieza a gustar el teatro, empieza a decir, uy, qué bueno, voy a ir al teatro.
Yo estoy convencido, cuando vienen los festivales y se abren los parques a los eventos al aire libre, la gente lo disfruta, lo aplaude, lo pide y se enamora. Porque, como vos decís, el público no es que haya que educarlo, el público está, lo que hay que hacer es nutrirlo para que quieran volver. Para o sea, que no digan, uy, no, qué pereza ir a ver, uy, no, salir de la casa, no, mejor el partido. O no, o mejor veamos ¿verdad? Anselmo, ese festival que hiciste en la Sabana fue maravilloso, la cantidad de gente. ¡Qué cantidad de gente! Y esa gente pide después más teatro, más cosas. La gente queda con ganas, pero después cortan todo eso y ahora nos han bloqueado. Y entonces la gente, es más fácil ir al mall. También es que antes no había mall, por eso la gente iba al teatro, ¿no es cierto? Tenemos que luchar contra todo eso, contra la tecnología, contra muchas cosas, ¿no? Sí, todo está además metido en el área metropolitana. Y sí, hay una gran competencia con internet, la verdad es así. El teatro yo pienso que viene en decadencia desde hace ratos, todo el teatro. Vamos a las salas y aunque la capacidad sea más de 200 personas, siempre hay 60. Pégate con un palo en la cabeza de alegría, de 60. 60. Sí, para nosotros es buenísimo. Sí, la cultura está en decadencia en Costa Rica. Y ahora con bueno, eso les tocaba yo final. creo que soñar es gratis, así que yo a veces sueño en ese galerón que dice Cambly, en esa bodega adaptada como un teatro para 80 personas, con un taller abierto atrás, una programación anual, arriba un pequeño laboratorio y un museo. Ya lo vi, yo ya lo tengo ubicado, yo sé en qué calle está. Así trabaja el grupo Heart de Bees que nos invitó. El grupo Heart de Bees allá en Minnesota trabaja así, es un gran galerón y entonces lo que hacen es montan unas obras grandísimas en el lago Menijaja, hacen obras que tienen que ver con los Sioux y con otras cosas, es una mezcla entre lo moderno y lo indígena, y entonces lo que hacen es un taller en un galerón, sacan sus butacas y todo, es un galerón, y ahí ¿sabes qué van? Va el carnicero, va el zapatero, va el abogado, van todos, y todos hacen el taller en comunidad, y hacen la obra en comunidad. Y es maravilloso, es unos talleres pero enormes, la gente se involucra y hace lo que puede, y entonces hacen títeres y hacen teatro. Y en resumen, es maravilloso. Lo que pasa es que no se conoce ese grupo porque son un pensamiento de izquierda. Claro. Entonces, porque es de izquierda, entonces nadie los conoce, pero son famosísimos. Son, entre los grupos de teatro y eso son conocidísimos. Pero me encanta el trabajo ese que hacen, de comunitario. Entonces la gente, después ellos hacen obras ya con público y el público va, que son estos mismos, el carnicero, el zapatero. Entonces tal vez no es tan utópico, tal vez no ocupamos la máquina, tal vez en algún momento llegamos. De verdad, gracias nuevamente, Fernando, Cambly, Anselmo, muchísimas gracias por hablar de teatro en Costa Rica, por hoy aprendí, hoy reflexioné, hoy compartí, hoy tengo nuevas ideas y estoy segura que todas las personas que están viendo este video también. Muchísimas además gracias. fue divertido. Qué alegría. Gracias. Contagiemos a la gente, contagiemos. Eso. Gracias, Lupe, por el espacio, por hablar de cosas que no nos dejan hablar nunca. Contagiemos, pero sin COVID, ¿no? Contagiemos arte. Importante. Me quedé pensando. Como dijo Cambly, yo solamente caras, porque de verdad, como ya lo dije, soy muy feliz aprendiendo y estoy segura que también hay muchas personas que están felices de conocer a estas personas, de escuchar otros nombres, de tener la posibilidad de buscar más de un tema que nos apasiona y también de seguir haciendo nuestra propia historia, de seguir registrando y de seguir apoyándonos también al gremio teatral. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y nos vemos en la próxima.